recuperando algunos conceptos que trabajaron la semana pasada con la profesora Natalia, podíamos ver cuando se consolida la educación común, cómo en esta mirada de evolución del concepto de la discapacidad, el modelo médico va pasando de la mirada patológica a un abordaje más pedagógico, más estadístico, que va planteando la diferencia entre un estudiante y otro. Así se genera la escuela especial o la educación especial, también de la mano del modelo médico. Ustedes habían trabajado con el texto de Aguilar Montoya, cómo hay como dos líneas dentro del desarrollo de la escuela especial. Hay una primera línea que va a profundizar los tratamientos médicos en centros especializados. Por eso es que a medida que vamos avanzando en el desarrollo del sistema educativo, se va conformando, digamos, una homogeneidad vinculadas a medir la capacidad para quienes van a la escuela común y por otro lado, quiénes van a ser los perfiles para la escuela especial. Nosotros tenemos en nuestra provincia ejemplos de esas instituciones que nacen con esta perspectiva, que cursan, podríamos decir, el proceso de transición entre la escuela especial de la caridad, de la beneficencia y también la escuela que se va vinculando con la asistencia de la salud pública y de la higiene pública, que es lo que llega también a la escuela especial y se instala con fuerza, ¿no? Entonces, acá es donde yo traigo estos ejemplos de nuevo, porque como dije anteriormente, tenemos que ver y tenemos que profundizar digamos, lo que implica la discapacidad con la enfermedad. Una escuela que es ejemplo, digamos, de estos primeros pasos de la medicina a la medicina terapéutica o pedagógica, es el Hogar Escuela Corina Lona, que se encuentra al lado de la emergencia del Hospital San Bernardo. Seguramente la han visto, es una escuelita que está arriba, que se la puede ver cuando uno va para esa zona. Esa escuela es una escuela, nace con la modalidad de hogar escuela en el año 1930. ¿Cuál era el objetivo de Corina Lona, que es su fundadora? Buscar a los niños ciegos que vivían en zonas alejadas. Ella estaba muy preocupada por la rehabilitación de esta discapacidad sensorial. Y entonces
organizó junto a las mujeres de la sociedad de beneficencia, por eso hay como el surgimiento de la educación especial en Salta está muy ligada a estos círculos, digamos, de los sectores de clase media alta que veían bien a los fines de la moralidad pública que hablábamos también en la primera diapositiva, en esta construcción, digamos, del servicio público y que tenía que ver con lo moral. Entonces era bien visto hacer aportes para este tipo de causas. Digamos, esta escuela va empezando a construir, digamos, ese tejido, mitad escuela, mitad oficio y mucho de asistencia médica. En los inicios, fíjense ustedes que Gilda Aguilar Montoya cuenta ese paso, digamos, de transición que tienen las escuelas especiales, que generalmente están ubicadas en centros urbanos, y esto es lo que después va a dar paso también a la integración educativa. Es uno de los, digamos, de las causas que también impulsan la integración educativa un poco más adelante, que entramos ya en el eje 2 a trabajar ese tema. Esta condición de hogar-escuela y que atendía a niños del interior de la provincia producía la cuestión del desarraigo del contexto familiar y del contexto social de pertenencia. Entonces, por un lado se daba educación, pero cuando llegaban al lugar donde residían, después de tanto tiempo de haber estado fuera de ese núcleo, entonces se producía la discapacidad, porque este sujeto no tenía interacción con el contexto, no podía hacer ninguna actividad, puesto que se consideraba que si tenía una deficiencia no podía realizar ninguna actividad, y entonces esto generaba una nueva marginación y una nueva exclusión tanto en la familia como en el sector geográfico donde vivía esta persona, que salía como niño y capaz volvía como adolescente. Y por otro lado tenemos la segunda línea que va desarrollando el modelo médico, que es la línea curativa y rehabilitadora. Y acá podemos ver que tenemos un poco ya más adelante, 30 años después, otra discapacidad. Acuérdense que también en el modelo médico este sujeto de estudio empieza a abrir el abanico de especialidades, ¿no? A este sujeto, digamos, se lo va seccionando según la discapacidad. Entonces, escuela para ciegos, escuela para paralíticos cerebrales, y ese es el caso de IRPASE, que también nace con la condición de hogar-escuela para personas con parálisis cerebral. Y la particularidad de esta institución, las dos son instituciones de acá de la provincia, es que en el caso de IRPASE se proyecta un edificio donde la escuela comparte con toda un ala de profesionales médicos.
ahí conviven la educación con la rehabilitación. Y entonces es lo que se conoce como una educación integral readaptadora. Tenemos otros ejemplos que tienen que ver con discapacidad auditiva, que es la escuela mucho más nueva en el tiempo, que es el centro de rehabilitación para personas sordas de modalidad holista, que también convive la escuela con toda un ala de profesionales de la salud que atienden simultáneamente en el horario. Se van produciendo turnos, entonces los estudiantes van como rotando entre la escuela y la terapia. Esto es lo que va a ir marcando el inicio de la educación especial, y esto es, digamos, y así es como se van a ir configurando las diferentes instituciones que van a atender a las personas con discapacidad. Dijimos que para la persona con discapacidad se ha creado un circuito de educación especial. Para entrar a la escuela especial, la persona tiene que seguir una serie de requisitos que le exige la escuela antes de su ingreso. Este requisito, el primer requisito que se pide es la historia clínica, que la tiene que elaborar el médico pediatra o el neurólogo, y lo que ellos elaboran es, esa historia clínica se llama anamnesis, es decir, que van a hacer un recorrido a través de una entrevista que se hace con la familia. Se va recabando la información de cuáles han sido las causas que dieron origen a esa discapacidad o esa deficiencia o anormalidad. Generalmente se hace una entrevista exhaustiva que averigua las causas prenatales, perinatales y postnatales, o sea, durante el embarazo, durante el parto y durante ya el nacimiento del bebé. También acá se van a averiguar los hábitos de vida que tiene este estudiante, cuáles son los antecedentes familiares del paciente, porque para el médico no es un estudiante, es un paciente. Entonces elabora toda esta información, y con esa información llega a la escuela. ¿Quién lo recibe en la escuela? En la escuela recibe el equipo interdisciplinario, recibe el diagnóstico médico que ha sido elaborado por el pediatra o por el neurólogo, y a su vez el equipo de psicólogos, que siempre hay psicólogos en todas las escuelas especiales, forman parte de los equipos, elaboran los test de inteligencia, los test psicométricos. A partir de los test psicométricos van a obtener los resultados del nivel de inteligencia que tiene ese estudiante. Ya ahora yo les voy a dejar el texto de Guajardo Ramos, y él da toda una serie de test que se aplican, ¿no? El test de WIS, para los rasgos de la personalidad, el test de la persona bajo la lluvia, también el test de Bender, que es para medir la coordinación visomotriz de la persona. Hay una batería de test psicométricos que miden
diferentes rasgos, ¿sí? Pero que están centrados generalmente en eso, en la inteligencia y en la personalidad. Todo este proceso previo, antes de la escuela, que va marcando en el estudiante su biografía como alumno. La historia clínica se adjunta en la escuela al legajo único del alumno, es el LUA. Este es un legajo que hace unos años se ha instalado ya desde el Ministerio de Educación y que articula la información del estudiante en cualquier lugar del país, ¿sí? Ese legajo único es el que lo visibiliza, digamos, dentro del sistema educativo al estudiante, cualquier estudiante con discapacidad o sin discapacidad tienen su legajo único. También acá vamos a ver que acompaña a esa historia clínica alguien que va a corroborar cómo es la situación familiar y son las visitas disciplinarias, domiciliarias, que las realiza el trabajador social, que es el encargado de ir y mirar las condiciones en las que vive el estudiante y también, bueno, cuáles son eh, su condición socioeconómica, cuál es el vínculo que hay en la familia, todo, digamos, lo necesario, y si hay algún problema son los que van constantemente, digamos, a ver a la familia para tener información sobre el desempeño que tiene el niño en su casa. Todo este trayecto de papeles y de tratamientos, de diagnósticos, de entrevistas que va pasando y va transitando tanto la familia como el estudiante, se traducen en lo que nosotros estudiamos más adelante con Flavia Terici en la trayectoria escolar del estudiante. Y ahí vamos a ver cómo se va configurando la historia real del estudiante que tengo, con sus condiciones, con sus formas de estar en el aula, de estar en la institución, con el lugar que ocupa en la familia, con los años que cuenta este estudiante, y también se va configurando su historia académica, y que va marcando lo que él va a lograr en términos de contenidos y de avances por el sistema. Con toda esta información se elaboran también los PPI de los niños y adolescentes que están en condiciones de inclusión en las escuelas comunes. Esto es para que veamos y tomemos conocimiento de la influencia que tiene aún hoy el modelo médico dentro del sistema educativo, modelo que en la formación de los docentes ha dejado una gran impronta. Eso lo vamos a ver con el autor Guajardo Ramos, que él va a poner en tensión el modelo o los modelos. Él va a hablar de los paradigmas que ha ido de alguna manera marcando el camino
de la discapacidad y de la educación a la discapacidad.